Buenas tardes, queridos compañeros y profesor. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro podcast Pensar la educación hoy, filosofía, epistemología y docencia crítica. Algunas preguntas que tenemos y pues quien me acompaña en este podcast, mi compañera Sandra Pineda y quien les habla, Luz Estela Márquez. Entonces, el episodio de hoy, donde exploraremos por qué la filosofía y la epistemología sigue siendo fundamentales para comprender y transformar la educación en el siglo XX, son muy importantes. Co- Compañera Estela, así es. En tiempos de inteligencia artificial, sobreinformación y cambios acelerados, pensar en la educación no es un lujo, es una necesidad. Hoy hablaremos de cómo la filosofía ilumina ese sentido de educar, qué papel juega la epistemología en la práctica docente y qué desafíos enfrentamos diariamente para formar esos estudiantes de una forma crítica y autónoma. Nuestra primera pregunta o nuestro primer cuestionamiento es filosofía y educación, una relación imprescindible. Entonces, la filosofía de la educación nos ayuda a responder preguntas que parecen simples, pero no lo son. ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de seres humanos queremos formar? ¿Qué valores orientan nuestras prácticas pedagógicas como docentes? Son unas de las preguntas que nosotros debemos tener en cuenta siempre que estamos educando. Exacto, querida compañera y queridos oyentes. En este siglo, estas preguntas son muy importantes y urgentes. Por ejemplo, cuando una escuela decide priorizar las competencias, creatividad, la convivencia, está tomando decisiones filosóficas, aunque no se diga explícitamente. Bueno, un ejemplo concreto que podemos tomar sería si un colegio adopta un enfoque centrado en la memorización. Está asumiendo una visión de conocimiento como algo fijo, cuando no lo es. Pero si promueve proyectos interdisciplinarios o transversales, está apostando a una visión más constructivista y crítica del aprendizaje. En este momento, entonces, la filosofía deja de ser una teoría abstracta. ¿Y en qué se convierte, queridos oyentes? En una brújula que va a orientar las decisiones pedagógicas de la cotidianidad en las escuelas. Nuestra segunda pregunta o nuestra segunda cuestionamiento sería, ¿qué aporta la epistemología a la educación? Pues, la epistemología, al estudiar cómo se construye y valida el conocimiento, tiene un impacto directo en la educación. No solo un tema académico, define cómo enseñamos, cómo evaluamos y cómo investigamos en este ámbito o en este espacio académico que tenemos los docentes y los estudiantes. Por ejemplo, oyentes, si entendemos el conocimiento como algo que se construye socialmente, ¿cierto? Entonces la clase deja de ser un monólogo en el que el docente se sabe todo y tiene todas las respuestas a cualquier pregunta y ya se convierte en un espacio de diálogo, debate y colaboración en la cual el estudiante también es un factor o es muy importante en este proceso educativo y termina siendo un actor fundamental. Bueno, en esta formación docente podemos decir que la epistemología ayuda a que nosotros comprendamos por qué enseñamos y cómo enseñamos. O sea, un docente debe reflexionar epistemológicamente y puede preguntarse si está promoviendo un pensamiento crítico o solo es una repetición. ¿Qué tipo de evidencias considera válidas? ¿Y cómo sabe que sus estudiantes o cómo sé yo que mis estudiantes realmente aprendieron? En esta investigación educativa, ojo con esto, la epistemología define los métodos. No es lo mismo investigar desde un enfoque positivista, en la cual se busca medir y predecir, que desde un enfoque crítico, en la cual se busca transformar realidades, tener en cuenta la visión de los sujetos, su cultura, ¿cierto? Y saber que el conocimiento es algo también subjetivo, que no es totalmente objetivo. Un ejemplo de esto es estudiar el rendimiento escolar solo con pruebas estandarizadas. Responde a una epistemología cuantitativa, pero investigar cómo se sienten los estudiantes en el aula requiere una epistemología interpretativa o crítica, un poco más profundo. Entonces, ahorita vamos a ver habilidades docentes para desarrollar pensamientos críticos y autónomos. Entonces, si nosotros lo que queremos es formar estudiantes críticos y autónomos, necesitamos docentes capaces de modelar esas habilidades. Algunas claves para esto, ¿cuáles son? Hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Fomentar el debate argumentado,
promover la metacognición, relacionar el conocimiento con problemas reales y aceptar el error como parte del aprendizaje, dejar de sentir o pensar que el docente se las sabe todas y que no se puede equivocar. Y aquí los estudiantes también resolver problemas que se presentan en su sociedad y en su cotidianidad. Así acercan el conocimiento a lo que ellos realmente necesitan y de esta forma sí se puede empezar a transformar una sociedad. Un ejemplo sencillo, en lugar de preguntar, digamos, ¿qué es la fotosíntesis? El docente puede preguntar cómo cambiaría la vida en la Tierra si la fotosíntesis dejara de existir. Esta pregunta obliga a analizar, conectar ideas y argumentar por parte de los estudiantes sobre su entorno y una realidad diferente a la que está escrita o establecida en un libro. Eso es justamente lo que es el pensamiento crítico en acción. Es donde el estudiante se vuelve una persona reflexiva sobre lo que está aprendiendo y busca, ¿cierto?, solucionar los problemas que se le pueden presentar en su cotidianidad. Ahora vamos a hablar de los retos y desafíos actuales de la epistemología en la educación. Hoy la epistemología enfrenta desafíos enormes. Uno es la sobreabundancia de información. Los estudiantes tienen acceso a datos de forma inimaginada, pero no siempre saben distinguir entre conocimiento confiable y desinformación, lo cual es un gran desafío, pues se debe preparar a los estudiantes desde la escuela a analizar la información, contrastarla con varias fuentes, a fin de analizar cuál es la información verídica y cuál es la falsa. Claro, compañía. Otro desafío, ¿cuál es? Sería o es la tensión entre enfoques tradicionales y nuevas formas de aprender. La escuela sigue organizada como en el siglo XIX, pero los estudiantes viven en un mundo digital, interactivo y cambiante. Tener en cuenta que la tecnología va a pasos agigantados y cada día cambia y evoluciona. Entonces ahí es donde nosotros como profesores debemos llevar a que nuestros estudiantes sean críticos frente a toda esa información que se les presenta diariamente. Claro, también está el reto de integrar saberes diversos. La epistemología crítica nos recuerda que no solo existe el conocimiento científico, también hay saberes comunitarios, ancestrales, experimentales, que deben tener un lugar en la educación, pues, pues son importantes para la identidad de las personas y entender que no solo el conocimiento que viene de otros lados es el importante, que nuestras culturas, que han sido silenciadas por siglos también, tienen sabiduría que hay que tener en cuenta, pues porque son nuestras raíces, por decirlo de otra forma. Y, por supuesto, el desafío ético. ¿Cómo formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos en este mundo tan polarizado? Bueno, ya para concluir, podemos decir que la filosofía de la educación nos ayuda a no perder de vista el sentido profundo de educar. Nos recuerda que enseñar no es solo transmitir contenidos, sino formar seres humanos capaces de convivir, crear y transformar nación o sociedad. Listo. Y entonces la epistemología, por su parte, nos permite comprender cómo se construye el conocimiento y cómo podemos enseñar de forma más crítica, reflexiva y coherente con los desafíos actuales. Claro, y el papel del docente es clave. Necesitamos educadores que promuevan autonomía, pensamiento crítico, sensibilidad ética. De esta forma de esta manera se formarán sujetos con identidad capaces de entender lo bueno, lo malo de la sociedad, lo que se necesita, lo que no, para que este conocimiento surja y no se quede simplemente en un aula de clase. Y en un mundo que está en continuo cambio, la filosofía y la epistemología no son un lujo académico, son herramientas muy importantes para construir una educación más humana, justa y transformadora y con una identidad. Bueno, nuestras referencias son La importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI, revista de investigación científica y tecnológica Alpha Century, y Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos, revista Diversidad Científica. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Estaremos en un contacto en un futuro. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.